tiene tres componentes: una inflamación aguda, inflamación crónica y un sistema de remodelamiento. Esto es como para poder explicar a los pacientes qué cosa es asma y tratar de enlazarlos esa definición al tratamiento que debe recibir, ¿ya? Entonces, todas las clases que ustedes reciban, lógicamente es para el curso y para su profesión, pero hay que ver de que las clases que uno recibe es también para poder explicar a los pacientes. Es la mejor forma de poder hacer entender de, por ejemplo, en la definición de asma, tiene que ver con el tratamiento también, es una definición práctica. Uno a veces cuando uno define una enfermedad puede ser muy teórico, pero la definición de asma es bastante práctica. Por ejemplo, acá en el gráfico ustedes ven de que se le dice asma, señor o señora de familia, por ejemplo, que tiene a su niño con asma, es una enfermedad en la cual hay broncoconstricción, es decir, los bronquios disminuyen su diámetro y por lo tanto es más difícil respirar, por eso hay sibilantes. Y por eso se usa broncodilatadores. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque hay un proceso inflamatorio. Y si después de un proceso de resfriado ocurre el broncoespasmo, es porque hay una inflamación aguda. Pero eso no quiere decir también de que por procesos alérgicos, por ejemplo, pueda también haber asma. Y eso es también parte de una inflamación crónica. Ya han visto que hemos pronunciado la palabra inflamación. Por lo tanto, el tratamiento, parte del tratamiento de asma bronquial son antiinflamatorios. Pero en este caso, los antiinflamatorios son los corticoides inhalatorios. Y finalmente explicarle a los pacientes que si es que el asma, tanto con el tratamiento farmacológico como el tratamiento no farmacológico, no es bien llevada, pues lo que va a suceder es que va a suceder el proceso de remodelación de las vías aéreas. ¿Qué quiere decir? Que el pulmón y los bronquios se van a hacer más fuertes para que para que el broncoespasmo sea más fuerte todavía. Eso sea proceso de remodelación. En realidad, el asma bronquial, si ustedes hacen un corte histológico de un paciente con asma bronquial, si no tiene en ese momento asma, no va a notar nada. Es normal, no hay algo especial en la anatomía patológica del pulmón de un paciente que tiene asma. Es decir, es básicamente una enfermedad funcional, con poca representación en su anatomía patológica, en su histología. Sin embargo, si es que el paciente no sigue bien el tratamiento, ya se va a observar modificaciones. Siguiente diapositiva. Las modificaciones se llaman remodelación, ¿no?, del aparato respiratorio. Es decir, ustedes ven acá, por ejemplo, este es el corte histológico del paciente, arriba normal y abajo, ven de que la musculatura lisa, su corte transversal de la musculatura lisa bronquial ha aumentado, es decir, hay una hipertrofia. Igualmente las células mucosas aumentan, es decir, hay una remodelación. Entonces, es importante de que el paciente siga el tratamiento no farmacológico y farmacológico de manera muy adecuada para prevenir el remodelamiento bronquial, ¿ya? Entonces, el siguiente, la siguiente diapositiva. Bien, entonces hemos aprendido a poder decir a los pacientes qué cosa es asma y definir y al mismo tiempo decirle cuál es el tratamiento, ¿ya? Insistimos, las clases que ustedes tienen es para explicar en parte, y el gran objetivo es explicar a los pacientes. Y ustedes lo pueden hacer también y entrenarse al explicar a sus propios familiares.
Una forma de practicar y de ver una clase es inmediatamente eso a su propia familia, a su padre, lógicamente hay algunos probablemente que sean de otra profesión, y explicarles la clase de manera bastante sencilla, ¿ya? No se olviden eso, no se olviden eso de que eh, parte de, del pago que ustedes hacen a sus familiares por estar invirtiendo en ustedes en la educación es también darles conocimiento. Ustedes saben de conocimiento es poder, conocimiento es poder y es importante que ustedes también puedan educar a la vez que practican cómo explicar de manera sencilla, eh, por ejemplo, sobre la farmacología, la farmacoterapia del ama bronquial. Muy bien, entonces, si van a explicar, por ejemplo, cuáles son los medicamentos que se utilizan en asma bronquial, ustedes van a decir, se pueden clasificar, hay varios tipos de clasificaciones. Ustedes cuando vean en farmacología van a ver clasificación química, clasificación, es decir, hay una serie de clasificaciones de medicamentos. En cambio, en asma, una de las clasificaciones que también se puede explicar a los pacientes es eso. Se les dice, hay medicamentos que se llaman controladores y hay medicamentos aliviadores. Los medicamentos aliviadores se aplican o se administran cuando el paciente tiene broncoespasmo agudo en ese momento. Es decir, son aliviadores del broncoespasmo. Por eso se llaman medicamentos aliviadores. Los medicamentos controladores son los medicamentos que se le administran al paciente cuando no tienen broncoespasmo. Están bien. ¿Para qué entonces se da? Para prevenir. Son los preventores o controladores. ¿Ya? Entonces, y acá hay varios medicamentos que pertenecen a una clase. Por ejemplo, en la clase van a salir diciendo, ¿qué es un SABA? Un SABA es un medicamento aliviador. ¿Qué es un LABA? Un LABA es un medicamento controlador. ¿Y qué cosa es SABA? SABA es un beta 2 agonista de acción corta. SABA, la S de short, es una jerga pues, que se emplea del acrónimo de las iniciales en inglés, SABAs y LABAs, S de short y L de long. Entonces, de diapositivas tienen que saber que los pacientes van a recibir la mayor parte de veces sus salbutamol, que es un SABA y que es un medicamento aliviador y que se da cuando hay paciente tiene broncoespasmo. Y los pacientes tienden a tener muchos accesos, incluso que van a hospitales una vez por mes, 2 veces, es decir, ellos van a recibir ya prevención para que esos accesos disminuyan. Y esos están compuestos por GABA y un corticoide en el mismo frasco. En el mismo inhalador hay un LABA y un corticoide. Y esto, ahí está. Entonces, los medicamentos controladores son corticoides inhalatorios y un beta 2 agonista de acción prolongada. Por supuesto que ustedes están viendo en el AME que hay otros más. Hay otros más. Entre los medicamentos aliviados también hay los bromuro que es un anticolinérgico. Pero lo importante de esta lámina es que tienen que explicar a los pacientes que hay dos tipos de medicamentos, aliviadores y controladores. Y el resto de la clase vamos a ir viendo en más detalle de qué se trata cada uno de ellos, ¿ya? De tal manera de que los pacientes con asma tienen que ver de que, de que puedan clasificar sus medicamentos y no decir que tienen varios frasquitos y que no saben en qué momento utilizar cada uno de ellos. Siguiente lámina. Muy bien, entonces hemos visto que hay clasificación de fármacos que se usan en asma bronquial y acá está la clasificación farmacológica, ¿ya? Y cada uno de ustedes tiene que recordar
si es un controlador o es un aliviador. Hay tres tipos: broncodilatadores, inhibidores de leucotrienos y antiinflamatorios. Vamos a ver, dentro de los broncodilatadores hay tres tipos, tres clases de medicamentos: los que se llaman beta 2 agonistas, los antagonistas muscarínicos y las santinas. Entonces, la clase, como siempre decimos, es tratar de aprender menos. Es decir, de todos estos beta 2 agonistas, aprender uno solo y de ello saber su farmacocinética, su farmacodinámica, sus reacciones adversas, y el resto de medicamentos más o menos serán parecidos, de tal manera que no vamos a explicar lo que hay acá, 15, más de 15 medicamentos, y cada uno es empezar a aplicarlo, y lo que no es práctico eso. Entonces, en esta parte que ustedes ven que dice broncodilatadores, ustedes verán que hay beta 2 agonistas, de ahí seleccionaremos a lo que hay en, en el Perú, o en eSalud, o en el Ministerio de Salud. Bien, en eSalud vamos a seleccionar beta 2 agonistas, uno de acción prolongada y otro de acción corta. La de acción corta hemos dicho que es un SABA, o sea, es un aliviador, ¿ya? Y eso, aquí está el salbutamol. ¿Están todos? ¿Está el salbutamol como beta 2 agonista en esta diapositiva? ¿Atentos? ¿Alguien está escuchando? Vean, broncodilatador, beta 2 agonista. ¿Está el salbutamol? No, profesor. No está. Sí está. Es el albuterol. ¿Ya? Así se llama, albuterol. ¿Ya? Entonces, no se olvide que algunas veces en algunos la denominación de los medicamentos son similares, ¿ya? No se olviden esa parte de que sucede también en algunos antidiabéticos, es decir, uno lo reconoce como uno y también son similares, así como muchos otros medicamentos, ¿ya? Está entonces albuterol y salbutamol es lo mismo, ¿ya? No se olviden para las preguntas en el examen. Generalmente se albuterol, salbutamol, los dos deben saber porque en inglés generalmente se usa más el albuterol en la denominación. Y en eSalud existe el salmeterol como un beta 2 agonista de acción prolongada. Entonces, en la clase, lo que vamos a estudiar son esos dos: salbutamol o albuterol como un SABA, o sea, un beta 2 agonista de acción corta, y representando a los LABAs, o sea, a los beta 2 agonistas de acción prolongada, al salmeterol. ¿Ya? Eso tiene que salir de la clase, tiene que saberlo de todas maneras. Y el salmeterol que hay en salud viene combinado con fluticasona, ¿ya? Un corticoide inhalatorio. Que recuerden el nombre o no, no importa. La idea es que viene con un corticoide inhalatorio. ¿Ya? A veces viene como de sonido, etc. Pero la idea es que salmeterol en el mismo frasco inhalador viene combinado con un corticoide inhalatorio. ¿Ya? Así es, no está solo. ¿Ya? Después, en antagonistas muscarinos, veremos el bromuro dipatropio. Bromuro dipatropio. Etiotropio sí hay en el país, pero no está en salud. ¿Ya? En metizatina está teofilina, y acá en leucotriénicos está montelukast, receptores antagonistas y antiinflamatorios corticoides inhalatorios. Y dentro está acá de los anticuerpos monoclonales hay omasulumab. Siguiente. Al siguiente, ahí está, vamos a ver esta, ¿ya? Esta es una lámina en la cual cuando decimos que vamos a hablar de la historia de de los broncodilatadores, y ya todo el mundo, son las 8 de la noche, empiezan a dormir. Porque es muy
uno dice, ¿para qué vas a estudiar la historia? Dice que mejor denme los fármacos que los últimos, los más actuales, no me interesa historia. Bien, ¿qué sentido tiene hablar de historia? De historia tiene sentido acá, por ejemplo, en que a veces sucede que los pacientes preguntan de que no quieren medicamentos porque ellos creen que con la medicina herbaria también puede aliviar el asma. No curar, en realidad todos son para aliviar el copago. Entonces uno tiene que explicarle pues de que la medicina herbaria que se utiliza en asma tiene beta-2 agonista, ¿no? Dentro de los cuales el beta-2 agonista está la efedrina. Entonces, ¿para qué vas a utilizar medicina herbaria si es que lo que se te va a dar son eh, la formulación inhalatoria de salbutamol, que es lo mismo que efedrina, que es lo mismo que tiene la medicina herbaria, pero en dosis de microgramos, ese es pequeñísimo. Entonces, se les dice de que medicina herbaria o los medicamentos, acá van en los medicamentos porque la dosis es pequeña y las reacciones adversas son también muy pequeñas. ¿Ya? Entonces, eso es para repasar pues, la historia de dónde viene. Igualmente, explicarles de que por qué no hay en salud fenoterol, por qué no hay otros beta-2 agonistas de acción corta, porque todos pertenecen a la misma clase, pues. Y además de que en la historia se vio de que albuterol o salbutamol era más seguro que fenoterol, ¿no? Actualmente, a dosis equivalentes son ambos seguros. Si ustedes van a otro lugar, pues Estados Unidos, Europa, verán fenoterol, pero no por eso pues van a decir, no, yo mejor salbutamol. No es así, pertenecen a la misma clase y a veces la, la producción de medicamentos es diferente. La idea es que es un SABA, es decir, un beta-2 agonista de acción corta. Igualmente es importante saber de que los medicamentos que se innovan más, es decir, aparecen otros nuevos, pertenecen a lo que se llaman los LABAs, es decir, los beta-2 agonistas de acción prolongada, que hemos dicho que vamos a estudiar el salmeterol acá, pero van a ver en sus libros ahora, van a ver de publicaciones recientes que hay otros más. ¿Y por qué? Usted dirá, ¿y por qué solamente la clase SAMAC nos da el salmeterol nada más? No es que nada más, sino que es el representante de todo y que el resto tiene las mismas indicaciones que salmeterol. No son mejores ni peores, simplemente es la misma indicación. Son para prevenir los accesos. ¿Ya? Eso es lo que denominamos controladores. O sea, todos son controladores, pues. Hay varios, ¿no? Los roterol tiene más oxígeno. Es decir, no quiere decir porque hace 2 o 3 años se apareció un nuevo lava, a todo el mundo hay que dar este último nuevo. Simplemente se hacen estudios de costo-eficacia y el que comparativamente es más, tiene más perfil de costo-efectividad, ese se compra. ¿Ya? No quiere decir que el último sea mejor o peor, simplemente se selecciona uno. Es decir, la novedad de los nuevos es importante, es cierto, sin embargo, es una pequeña fracción de pacientes, pero en general, los beta-2 agonistas de acción prolongada que vamos a estudiar siguen siendo vigentes y están en la guía de práctica clínica actuales del 2024, como decir. Adelante, siguiente. Entonces, para eso sirve para repasar. Bien, ahora vamos más específico. Habíamos dicho varias veces que son SABAs, ¿no? SABAs y LABAs. En realidad, SABAs, pues son beta-2 agonistas de acción prolongada y ese acrónimo viene del inglés, ¿ya? Pero repetimos esto a pesar que puede alguno decir, pero es inadecuado que estamos en inglés, entonces en la clase castellano. Porque es la parte de la jerga, es la parte de la jerga que se emplea en asma bronquial. Es decir, con eso nos entendemos. ¿Qué quiere decir nos entendemos? Los profesionales de enfermeras, los profesionales de salud, el neumólogo más importante del país,
o el médico general más importante del país, todos los médicos nos entendemos cuando decimos está usando un SABA, ya está. ¿Qué cosa está usando? Es salbutamol. ¿Ya? ¿Qué cosa está usando? Ah, fenoterol, en otro lugar será, ¿no? Acá, salbutamol es un SABA. Y las dosis, fíjense, tampoco es cuestión de decir que en farmacología tengo el examen, va a venir diciendo cuál es el efecto a los 3 a 5 minutos. No, simplemente esta lámina es para mostrar que la dosis es en microgramos. Eso es lo que el paciente tiene que conocer. La dosis es bajísima para producir reacciones adversas y por lo tanto y es inhalatoria por si acaso. Entonces, de esta lámina, SABAS, salbutamol, es inhalatorio y la dosis es en microgramos. Eso tiene que saberlo porque la dosis, cuanto más baja sea y sea efectiva, las reacciones adversas son menores. El siguiente diapositiva. Fíjense, entonces es para recalcar lo que se había dicho previamente, ¿no? Vamos a hablar ahora de los LABAs. Uno antes estaba, a ver, una lámina, ¿te lo pasaste antes? A ver. Ya, siguiente, entonces. Siguiente. Entonces, este es un LABA, es decir, es un beta 2 agonista de acción prolongada o larga, ¿no? Fíjense acá, dice, la cajita dice salmeterol. Salmeterol, es esa. Y acá dice fluticasona. Salmeterol más fluticasona. Fluticasona es el corticoide. Habíamos dicho de que los fármacos actualmente vienen combinados. Un SABA con un corticoide inhalatorio, un LABA con un corticoide, perdón, un LABA con un corticoide inhalatorio. En este caso está fluticasona con salmeterol, pero puede haber otro corticoide inhalatorio. La idea es que de la universidad deben saber de que hay un LABA con un corticoide inhalatorio en el mismo frasco. Si alguien va a decir, no, hay formoterol y hay otro corticoide inhalatorio, y esto es mejor que eso. No es así, no es así. Ninguno es mejor que el otro, simplemente todos comparativamente son equivalentes. El hecho que uno compre uno u otro, no es que compre, sino como la mayor parte en el mundo son por seguros, es decir, ese medicamento lo ha comprado tu seguro y está disponible, eso hay que utilizarlo, ¿ya? Antes, bueno, antes había formoterol solo, ¿no? También es un LABA, pero ahora no hay eso, por lo menos América Latina, Estados Unidos, en Europa hay en algunos lugares, pero de la clase debe salir de que los LABAs están combinados con corticoide inhalatorio. Eso tiene que ser bien claro. Siguiente, siguiente, por favor. Bien, acá están los LABAs, ya les he mostrado, ¿no? LABAs, ¿ves? L de prolongado, ¿no? Y acá hemos dicho que vamos a hablar del salmeterol. Salmeterol está abajo, ¿ya? Salmeterol se da para prevenir asma, no se da cuando el paciente tiene asma aguda. Si el paciente tiene asma aguda, en ese momento tiene broncoespasmo, no se administra salmeterol, se administra salbutamol, acción corta, ¿ya? Estamos repitiendo entonces. Un LABA es para prevenir broncoespasmo, es decir, es un controlador. Es cuando el paciente no tiene broncoespasmo, es para que prevenga y que esté repitiendo muchos accesos mensuales, por ejemplo. ¿Ya? Eso es para prevenir, no se olvide. Y que está combinado con un corticoide inhalatorio. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ahí está, fíjense. Bien, esto es para ver de que pues siempre está combinado. Antes había solos, se vio de que solo tenía una reacción un poquito más frecuente, etcétera. Pero la idea es que actualmente está combinado y porque ambos tienen una acción sinérgica antiinflamatoria. Es decir, el LABA más corticoide inhalatorio previene por su actividad antiinflamatoria. Siguiente, a nivel bronquial. ¿Ya? Bueno, el siguiente, bueno, este es un artículo que publiqué hace años, pero igual. Siguiente.
Siguiente, por favor. Eso parte de la historia en la cual hubo una epidemia, pues no epidemia, llamemos hace muchos años, casi el siglo pasado, en la cual con formoterol hubo muerte súbita. Pero ahora es parte de la historia. Siguiente. Muy bien, ahora vamos a hablar de corticoides inhalatorios, o sea, glucocorticoides inhalatorios. ¿Ya? De la clase debe salir eso. Asma bronquial, la terapéutica es inhalatoria generalmente, excepto en estatus asmático, es decir, el paciente está hospitalizado, está grave, ahí se emplea la vía parenteral. Pero asma, el tratamiento en la mayor parte de los pacientes, todo es inhalatorio. Todo es inhalatorio, ¿ya? Y hay excepciones, bien, hay excepciones, pero hay que aprenderse lo general. Cuando hablamos de corticoides inhalatorios, hay muchos también, igualmente la eficacia es más o menos similar. Acá está fluticasona, budesonida, ciclosamida, etc. ¿Ya? Entonces, ya su clase de farmacología es que hay corticoides inhalatorios. La dosis es equivalente, ¿ya? Y igualmente la eficacia, ¿ya? Hay beclometasona. Por si acaso, también se puede usar, solo hay corticoides solos, eso sí hay, ¿eh? Es decir, hay inhaladores con solo corticoides. Entonces van a ver entonces que cuando un paciente ha tenido varias veces, ha ido al hospital varias veces, le van a decir entonces que toma los medicamentos un controlador, ese para que pueda prevenir los accesos. En primer lugar, puede darse corticoides inhalatorios solos, pero si a pesar de ello de corticoides solos sigue el paciente viniendo, el neumólogo le va a prescribir lo que decíamos, el frasco combinado, corticoide con LABA, ¿ya? Y puede ser beclo o fluticasona. Acá en país hay más con fluticasona, ¿ya? Lo importante es que sea un corticoide inhalatorio, es lo más importante, ¿ya? Siguiente, cualquiera de los que están allí. Y fíjense, también son dosis en microgramos, siempre hay que insistir en ello. Y en corticoides tienen que repetirse varias veces a los padres de familia o que tienen su niño con asma. Señor, señora, la dosis del corticoide es en microgramos. No tiene nada que ver, en la lámina anterior, por favor, hay que insistir eso, ¿ya? No tiene nada que ver eso de que los corticoides, las reacciones adversas, que retardan el crecimiento, que produce diabetes, que produce Cushing, eso es corticoide sistémico, a dosis de miligramos. Acá es microgramos, no tiene nada que ver. ¿Qué quiere decir? Entonces, corticoide inhalatorio en asma es a 12 microgramos y las reacciones adversas son muy raras y no tienen nada que ver con corticoides administrados por vía oral o parenteral, que es la dosis de miligramos. Eso es importantísimo saber, ya porque la mayor parte de los que hacen remodelación, es decir, los que empeoran el asma y no remite, es porque a sus niños no quieren darle corticoide inhalatorio, porque es corticoide. Y han leído en todo internet que corticoides es malo, tiene reacciones adversas, todo un problema eso, ¿ya? Ustedes tienen que enfocar. Es dosis de microgramos, es inhalatorio y es bajísimo. Las reacciones adversas en realidad las reacciones adversas es cuando la única que es porque el paciente después de inhalarse no se ha enjuagado bien, pues a veces produce muget, ¿no? Pero en la boca. Pero eso porque el paciente después de inhalarse no se ha limpiado la boca, ¿no? Entonces, pero sus reacciones adversas no son como las que se dan por vía oral sistémica. El siguiente.
Muy bien, siguiente diapositiva. Siguiente. Ahora vamos a ver, siguiente. Clic. Bien. Vamos a ver sobre los broncodilatadores antimuscarínicos o antagonistas muscarínicos. El siguiente, o sea, bromuro y hipatropio. Siguiente. Bromuro y hipatropio también tiene acción broncodilatadora, mientras que los beta-2 agonistas son eso, estimulan el receptor beta-2 a nivel de musculatura lisa y que tiene acción broncodilatadora, por eso es un broncodilatador. En cambio, los llamados antimuscarínicos o anticolinérgicos es similar, ¿ya? Tienen que aprender eso porque en el examen algunos la pregunta dice antimuscarínicos, o otro dice anticolinérgicos, pero otro dice también antagonistas muscarínicos. Entonces, uno, en esa terminología uno se confunde la pregunta que parecía que es realmente fácil, uno no se ha aprendido los sinónimos y piensa que es diferente y ahí es donde falla. No se olviden entonces, es lo mismo, antimuscarínicos, en el caso de asma, por si acaso, ¿eh? Anticolinérgicos, antimuscarínicos o antagonistas muscarínicos. Las tres son lo mismo, así que no se vayan a equivocar. Inhalatorio. Entonces, en la historia, pues allí igualmente vienen las plantas, etcétera. Y acá lo que se utiliza y sigue utilizando es el bromuro de hipatropio. ¿Ya? Bromuro de hipatropio. Y probablemente, y se usa también en asma, pero también estos antimuscarínicos se emplean como broncodilatadores en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. ¿Ya? EPOC se llama eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el broncoespasmo en EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está mediado también por estímulo vagal y por lo tanto de ahí la eficacia de los antimuscarínicos inhaladores en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya? Habrán oído ver de que esto es más frecuente en adultos mayores y en ciudades contaminadas. No se olvide esta parte que tiene que ver y hay que insistir también de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene dos causas. Primero es cigarrillos y contaminación ambiental. Por eso que algunos dicen, ¿para qué llamar enfermedad obstructiva crónica? Mejor deberíamos llamar enfermedad producida por tabaco, pulmonar producida por tabaco. Ese debería ser la denominación, ¿no? Bien, siguiente. Entonces, allí hay broncoespasmo en estas dos enfermedades, asma y EPOC, y se emplea en ambos, puede emplear bromuro y hipatropio, pero la acción se utiliza más en EPOC, bromuro y hipatropio, porque sucede que la reacción adversa a veces de los de los beta-2 agonistas tiende a ser un poco de taquicardia y a veces adultos mayores tienen cardiopatía coronaria crónica, entonces, y la frecuencia cardíaca a veces se eleva, entonces lo que se hace es dar bromuro hipatropio que no produce mucha taquicardia, tampoco mucha arritmia, ¿ya? Entonces, esas son las dos razones en las cuales se utilizan estos pacientes bromuro de hipatropio. El siguiente. Bien, acá, fíjense, ¿para qué se da prevención de broncoespasmo, EPOC, enfisema, bronquitis crónica y asma bronquial? Bien, el siguiente, a diferencia de los otros, siguiente por favor. Bien, bueno, acá es ver si es que la dosis es alta, a veces ver que no tengan glaucoma los pacientes, glaucoma no cerrado y pérdida benigna de próstata. Pero eso sí es que los pacientes siguen pues hospitalizados y requieren la dosis, hay que regular en este tipo de pacientes. Siguiente, produce sequedad de boca, ¿ya? Siguiente, otro clic.
Vamos a ver la santina. Las santinas es el único medicamento que se administra por vía oral, el siguiente, y se dan a pacientes más con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más que asma. Entonces, eso es la teofilina. Hay teofilina, sí, se está disminuyendo su uso, es por vía oral, ¿ya? Es el único medicamento por vía oral que hay y que está disminuyendo su uso porque se requiere que para dar la dosis adecuada en un paciente, generalmente son pacientes adultos mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se requiere medir la concentración sérica de santina. Y a veces no en todos sitios se puede medir, ¿no? El siguiente. Es decir, para alcanzar la dosis óptima. Acá está. Entonces, igual santinas, teofilina, se da vía oral. Y tratamiento de asma y EPOC. El siguiente. Bueno, acá, siguiente. Bueno, hay que medir la concentración sérica, ¿no? Acá va el gráfico en la cual muestra pues de que tiene un rango terapéutico estrecho, especialmente teofilina. Teofilina en realidad es endovenoso y se da en pacientes actualmente que están con asma severa que están en unidad de cuidados intensivos. Siguiente. Siguiente, aminofilina se llama. El siguiente. Y acá pasaremos a los antileucotriénicos. Los inhibidores leucotriénicos o antileucotriénicos, siguiente, como el montelukast, se utilizan para prevenir, igual que los corticoides inhalatorios, son medicamentos controladores, por si acaso, controladores, ¿ya? Por vía oral, eso se da, son los antileucotriénicos. Básicamente, bueno, esos antileucotriénicos son antagonistas de los leucotrienos. Los leucotrienos tienen acción, son parte de los mediadores que se liberan en un proceso inflamatorio y tienen acción broncoconstrictora. Por lo tanto, el antileucotrínico, como el montelukast, o todos los lucast, hay varios lucast, pero acá en el país hay montelukast, se dan para prevenir y son parte del tratamiento de otro medicamento controlado en asma. Siguiente. Acá está. Todos los controlados no se dan en asma aguda, ¿ya? El único que se da en asma aguda cuando el paciente toma broncoespasmo es un SABA, no se olvide. Me lo repito varias veces. El paciente tiene broncoespasmo, está con sibilantes, con disnea, sensación de falta de aire, ahí se dan un SABA, se va a salbutamol, ya está. El resto no, todos son para prevenir. Siguiente, montelukast incluyendo. Siguiente. Los corticoides, creo que hemos hablado. Siguiente. Hemos hablado de los corticoides inhalatorios. Fíjense, todos en 12 microgramos. El siguiente. Siempre insistir en eso. Y acá, igualmente, siempre que se utiliza hay que lavarse bien la boca para eliminar, porque a veces pueden producir que muetos de candidiasis oral. Siguiente. Ya no se olviden explicar lo que estamos diciendo, ¿no? No afecta el crecimiento de los niños, eso. Lo que afecta el crecimiento es que no se lo den cuando requiere. ¿Qué pasa cuando el niño va varias veces a emergencia por un asma bronquial? 2, 3 días no come bien. Se desnutre, pues. Y eso disminuye su desarrollo y crecimiento. O sea, el hecho de que esté cada rato yendo a emergencia, esté y produce náuseas, vómitos a veces en los niños, hace que se acelere el proceso de nutrición y por lo tanto afecte el crecimiento. Lo que podía haberse prevenido con que el paciente tome su corticoide inhalatorio. Dosis bajas, disminuyen los accesos, el paciente y no tiene esa reacción adversa que en realidad no está descrita esa dosis. El siguiente, se puede tomar hasta menos hasta 1000 microgramos por si acaso. ¿Ya? Siguiente, no
No hay ningún problema. Siguiente. Ya, ahora vienen algunos otros medicamentos que ya cromolin, sodio ya no se fabrica. El siguiente diapositiva, anticuerpos monoclonales. Hay varios, ¿ya? Una de ellos es omalizumab. Los anticuerpos monoclonales, como ustedes habrán visto y van a ver, lo que van a ver la mayor parte de ellos son parte del tratamiento de neoplasias, por ejemplo. Pero también hay anticuerpos monoclonales anti-IgE, ¿ya? Entonces, el siguiente, la farmacodinámica, el mecanismo de acción es impresionante. Esta es otra de las cosas que tienen que aprender en farmacología o recordar, ¿ya? A veces uno se emociona mucho con el mecanismo de acción. Imagínense un anticuerpo monoclonal anti-IgE, ya está. ¿Qué cosa es la inmunoglobulina E? Es el que desencadena todo el proceso inflamatorio y al final eso teniendo como célula diana los eosinófilos. Entonces, si es que tenemos un anticuerpo monoclonal que precisamente va a ser contra las IgE, lo que va a hacer prevenir pues de que se produzca la degranulación y la liberación de histamina y todos los mediadores que tienen acción de broncoespasmo. Entonces el mecanismo de acción es impresionante realmente. Entonces uno diría, oye, ¿para qué vas a emplear corticoides? ¿Para qué? Si simplemente dan anticuerpo monoclonal y se soluciona el problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que aprender en farmacología esto, de que hay mecanismos de acción tan impresionantes por el hecho de cómo se ha descubierto y todo ello, pero la eficacia clínica en el mundo real no es tan impresionante. ¿Por qué? Porque queda opacado por las reacciones adversas. Todos los anticuerpos monoclonales, eso así, en general, todos los medicamentos biológicos tienen un mecanismo de acción impresionante, pero que la seguridad del medicamento, las reacciones adversas, hay que sopesarlas bien porque también son importantes. Es así, ¿ya? En cáncer, por ejemplo, uno ve el riesgo-beneficio, obviamente el beneficio supera el riesgo. A pesar de las reacciones adversas, son medicamentos en los cuales no hay otra opción y muchos de ellos aumentan la sobrevida y son importantes dentro de la terapia antineoplásica. Pero en asma existen pacientes pues que se llama, generalmente son pacientes con asma de inicio tardío, más allá de 20, 30 años. Más de 30 años aparece el asma, son asmas muy severas y producen remodelación y poco responden. Ese grupo pequeño de pacientes, los neumólogos, después de probar varios, que se llama varios pasos, 1, 2, 3, van a ver en el gráfico que vamos a mostrar, tienen como una opción para el anticuerpo monoclonal, ¿ya? Una pequeña fracción de pacientes. Entonces, de acá debemos saber de que la mayor parte de la terapia biológica, dentro de ellos están muchos medicamentos, entre los cuales están los anticuerpos monoclonales, tienen para la enfermedad una eficacia alta, pero también las reacciones adversas son bastante importantes. Comparando uno con otro, usaba con un anticuerpo monoclonal, pero no hay ningún tipo de comparación, pues la seguridad de los lavas son mucho mejor que los anticuerpos monoclonales, por supuesto, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no sirvan tampoco. ¿Por qué? Porque hay pacientes con tal grado de deterioro por asma bronquial, especialmente lo que se considera el fenotipo intrínseco de asma, que es de inicio adulto y muy severa, puede beneficiarse de ello. Siguiente. Muy bien, ahí está, hay reacciones adversas, la administración parenteral. Siguiente. Siguiente. Y acá fíjense las reacciones adversas, ¿no? Otra cosa que tenemos que recordar es que, lo que les había dicho, toda la forma de administración generalmente es inhalatoria. Y fíjense, solo el 10% ingresa a los pulmones. Y con ese 10% es eficaz. Es impresionante. ¿Ya? Siguiente.
No olvidarse, siguiente, ¿ya? Siguiente, ¿ya? Esto de la eficacia está en relación con cuánto de porcentaje de línea aleatoria entra a nivel del pulmón y cuánto va específicamente a la musculatura lisa. Siguiente. Otra cosa que tienen que explicar a los pacientes es esto, ¿no? Sobre el tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula, por ejemplo, es de que, como son inhaladores, el tamaño importa. ¿Por qué? Porque si es muy pequeñito, entra y sale, o sea, no se deposita en la musculatura lisa, o sea, no sirve, pues. Y si es muy grande, se queda en la boca o en el espaciador. Entonces, cuando ustedes expliquen para qué el espaciador, para qué sirve el espaciador, ustedes tienen que decirle, es que el espaciador lo que hace es como seleccionar las microgotas que van a emplear, ¿ya? Porque si es muy grande, se va a caer en el espaciador, la gota, porque es muy pesada, pues se cae cuando uno inicia el disparo, ¿no? Del inhalador. Entonces, se cae, en vez de caerse en la boca, se cae en el espaciador. Y por lo tanto, selecciona la microbiota. Por eso es importante el espaciador, especialmente en los niños, ¿no? ¿Ya? El siguiente. Bien, aerosolterapia. Bien, algunas veces cuando van a hospitalización, los medicamentos, los pacientes con estatus asmático reciben en nebulización, por si acaso, en nebulización. Por lo tanto, la forma de presentación del salbutamol es en gotas. En gotas se diluye en 10, 15 centímetros, cloruro 9 por mil, y que se diluye y que se pone 5 a 7 gotas dependiendo del peso, y eso se nebuliza, son nebulizadores, ¿ya? Entonces, eso es en asma aguda severa. Siguiente. Bien, ahí está. Bueno, ahora ha evolucionado bastante las cámaras de inhalación, la forma de presentación en MDI, por ejemplo, de los SABAS y de los LABAS. El siguiente. Bien, ahí está, fíjese, es impresionante cómo se ha progresado. ¿En qué sentido se llama progreso? Porque, por ejemplo, antes los adultos mayores tenían uno que, bueno, ahora también, ¿no? A veces no tienen este tipo de dispositivos, pero ustedes, como profesionales de enfermeras, van a tener a los que no tienen estos dispositivos, pero tienen una cámara y tienen el inhalador, el clásico, tienen que enseñarles la coordinación entre la inspiración, expiración y el disparo. Es decir, hay que enseñar eso. Esa es una tarea, ¿no? Que para poder... Hay algo que no existe, eso es cierto, pero entonces en esos casos, por ejemplo, es en adultos mayores que tienen trastorno cognitivo, se tiene que prácticamente tener varias sesiones para que puedan entrenarse. ¿Ya? Incluso a veces los adultos no quieren eso porque no pueden coordinar el disparo. Entonces dicen, por eso rechazan y dicen, mejor me tomo la teofinina de vía oral y no quieren, ¿no? Entonces, importante tarea en los servicios de neumología es adiestrarlos a utilizar estos aparatos. El siguiente. Bien, y acá está sobre terapia de asma bronquial, ¿ya? Cuando ustedes hablen de una enfermedad, tienen que ir a una guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica en asma bronquial hay varias. Y la que estamos enseñando no es la mejor ni la peor, es la más popular, digamos así. Gina, ¿ya? Ya, ahí como quiera. Gina, de asma bronquial. Entonces, cada vez que hablen y digan, ¿cuál es el tratamiento de asma bronquial? Bien, ustedes tienen que decir, según el GINA del 2024, porque este es del 2024, no les enseño el 2025 porque ahora ya saben ustedes qué es lo que ha pasado con Estados Unidos, que antes era gratis todo, pero ahora todo se paga, ¿ya? Entonces la GINA del 2025, que sea, no hay mucha variación por si acaso, se tiene que pagar para poder ingresar. Bueno, este es 2024, no hay muchas variaciones en forma general. Y fíjense, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento entonces? Es paso 1, 2, 3 y 4, es decir, según la complejidad del paciente. Hay el track 1, track 2. Fíjense el track 1 que está en la inferior,
¿ya? El track 1 dice, es la mayor parte de los pacientes, ¿no? ¿Cómo se trata a un paciente con asma bronquial? En cualquier momento puede tomar un aliviador. Ahí está, abajo. Reliever, ¿no? Un aliviador. ¿Qué es un aliviador? Un SABA. Ya está. En cualquier momento puede utilizar. No va a utilizar para todos los días, ¿no? Porque genera tolerancia, ¿no? Si está usando más de 3 días, que tiene que ir a emergencia porque es estatus asmático y tiene que nebulizarlo. Ya está. ¿Ya? Pero si va a hacer ejercicio, va a hacer algo sin Alex y 1 o 2 veces, 3 veces, pero después lo corta, ¿no? O sea, aliviador, SABA en cualquier momento. Así está abajo, fíjense, en celeste, ¿no? Bien, el paso 1 son los pacientes más leves, en la cual basta con un aliviador, pero si es que acude muy rara vez, pero acude a emergencia, ya tendrás que darle un corticoide inhalatorio. Un corticoide inhalatorio. Fíjense acá, no dice, dele fluticasona, dele budesonida, debe de haber clavetazo. No, dice un corticoide inhalatorio. ¿Cuál? El que tenga, pues, el Ministerio de Salud, el que tenga el Hospital de los demás, ese dele, pues. Pero le está diciendo corticoide inhalatorio. No le está diciendo qué tipo de corticoide inhalatorio. La que existe, la que hay, ¿no? Si no, si es que persiste el paciente, ya tendrás que agregarle a eso, por ejemplo, un LABA, paso 3, un LABA. LABA con corticoide inhalatorio. Ya el paciente ya no está viniendo pues al año 1 o 2 veces fue, ¿no? Pero ahora no, cada 3 meses está yendo a emergencia. Entonces tendrá que incluirse para prevención un LABA con corticoide inhalatorio. O sea, es salmeterol con fluticasona. Ahí está. Pero no por eso va a decir otro, este tiene formoterol y este tiene budesonida, y este es mejor que los. Tampoco es así, no es, no es eso. Lo que en la guía de práctica clínica está acá, es bien claro, dice un LABA con corticoide, no dice específicamente cuál de ellos. Y así, el extremo del 5, ahí se dan lo que decíamos, por ejemplo, los antivirales monoclonales. Y acá hay un punto donde están lo que llaman LAMAs. LAMAs son antimuscarínicos de acción prolongada. Está tiotropio acá. ¿Ya? Tiotropio todavía no está en salud, ¿ya? Pero esta en parte también se da cuando se aumenta la dosis de un LABA con corticoide inhalatorio. Y acá están también los antileucotriénicos, fíjense, en paso 5. Entonces, médico general pues, empieza hasta paso 1, paso 2, después tiene que ir a un neumólogo. Acá es un neumólogo, pero especialista en asma. O sea, cada uno tiene su lugar, ¿ya? Por si acaso, acá. Y acá el paso 2 a veces son otros tipos de fenotipos de asma, ¿ya? Bien, entonces hemos visto acá de que, en conclusión siguiente, me faltan 7 minutos, en conclusión, fíjense, fármacos en asma, primero, es que si un paciente tiene broncoespasmo agudo, se le da un SABA, tiene que usar un SABA, o sea, salbutamol, ¿ya? En crisis asmática. Y si un paciente está en emergencia, será por nebulizaciones. Si no, si está en casa, será inhalador, simplemente. Si el paciente sigue viniendo varias veces y se considera de que hay que prevenir los accesos, entonces el paciente, además de SABA, PRN, o sea, condicional a broncoespasmo, se agrega corticoides solos o corticoide con LABA. Ya está. ¿Ya? En esa salud hay salmeterol con fluticasona. Ya está. Prevención. O sea, un medicamento controlado de asma. También el corticoide inhalatorio solo, que clometasona u otro, también solo, controlador. Teofilina raras veces se da, pero a adultos mayores que no pueden, tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y a veces no pueden
utilizar, no es que no puedan, realmente si es que el paciente tuviera su cuidador, alguien en la cual le pudiera ayudar con los inhaladores, ese sería lo ideal, pues allí debería usarlo, ¿no? Esta teofilina vía oral, o sea, pocas veces, pero es cuando el paciente no puede utilizar sus inhaladores. Bien, otro medicamento que tiene otro mecanismo de acción que se llama anticolinérgico, antimuscarínico o antagonista muscarínico, que es lo mismo. Estamos repitiendo para que no se equivoquen en el examen. Bromonipatropio inhalatorio se utiliza tanto en asma como en EPOC o en EPOC asma, porque a veces hay combinados. Los adultos mayores tienen asma EPOC, se llama, ¿ya? Cuando hay broncoespasmo. Cuando hay broncoespasmo. Y los antileucotriénicos se usan más para prevenir asma, ¿ya? Con vía oral. Pero esos son pacientes pues, que han utilizado LABA, siguen utilizando LABA con corticoide y persisten, es decir, se le agrega antileucotriénicos. Pero ya está en paso 4 o 5. Fíjense de que en este momento es importante de que a diferencia de algunos años, muchos años, eh, cuando no había guía de clínica, prácticamente cada uno tenía la clase de farmacología, se veía como que había una farmacología que es para enfermeras, otra para otro. Es decir, ahora no, se explica la guía de práctica clínica que todo el mundo puede leer, ¿no? Bueno, hasta el año pasado es gratis el GINA, pero ahora ya tiene para $10 para ingresar. Pero en todo caso, son guías de práctica clínica que todo profesional de la salud debe saber de acuerdo a la complejidad y a su labor, ¿no? Entonces, los neumólogos especialistas en asma, es decir, no solamente su tarea será pues la forma de seleccionar fenotipos muy severos de asma intrínseca en la cual utilizará antileucotriénicos, incluyendo LAMAs o anticuerpos monoclonales, ¿no? Esa es una pequeña fracción de pacientes. Pero todos debemos conocer que hay una guía en la cual hay pasos. Y la existencia de pasos quiere decir hay varias cosas también, ¿no? De que no quiere decir de que el médico general no puede tratar un asma. Puede tratar, no hay ningún problema. Está en paso 1. Todos pueden hacer eso. Pero tampoco el médico general puede ir a recetar anticuerpos monoclonales. Que puede recetar, eso no hay problema. En el pánico puede recetar, pues hace una receta y ya lo compra. Pero no es éticamente correcto. ¿Por qué? Porque el paso 5 es la prescripción es del neumólogo especialista en asma. Y si él lo prescribe, corresponde a su seguimiento y cuando va a, atención primaria es porque el médico general tiene que seguir ese tratamiento, porque ya lo ha prescrito, ¿no? Entonces, en realidad, pues acá no es que un paciente va a ser tratado exclusivamente por un neumólogo, no, simplemente los pasos son para que cada profesional a su nivel pudiera administrar el medicamento adecuado y en el seguimiento ya en su centro de salud o por el médico familia, esa prescripción se continúa. Los otros tipos de profesionales igualmente leen la misma guía de práctica clínica y resuelven dudas como por ejemplo el hecho de que no quiere darle corticoides porque el niño no va a crecer con ese corticoide inhalatorio. La educación continuará con la clase diciendo de que debe tomarlo porque debe inhalarse porque lo que más hace daño a un niño que no toma corticoide inhalatorio cuando está indicado es que siga el espasmo, no coma bien y su calidad de vida es mala, pues. Y entonces, parte de las consecuencias es desnutrición, ¿no? Bien, algunas preguntas si acá hemos terminado, si hay algo más, nos pregunta si no hemos terminado la clase. Si adelante yo. Profesor, disculpe, había mencionado que justamente los corticoides tenían como efecto adverso el hecho de generar
candidiasis. ¿Cómo así se genera ese efecto? En realidad, no es que generen candidiasis, lo que pasa es que si, por ejemplo, usan beclomethasón corticoide y el niño o el paciente no se enjuaga después de cada inhalación, pues quedan restos de corticoide en la boca. Y si hay adicionalmente un mal cuidado de la dentición, puede producirse candidiasis oral. ¿Ya? Es poco frecuente, pero de todas maneras, esto es porque el corticoide se ha quedado ahí pues en la boca, no se ha eliminado. No debe suceder eso. En realidad, con el uso de cámaras y el cuidado que se requiere después de cada inhalación, enjuagarse la boca, es de lo más sencillo se previene eso. ¿Ya? No tiene nada que ver el hecho de que el corticoides sistémicos, por ejemplo, más de 30 miligramos que se usa en unas enfermedades, a veces puede producir candidiasis, no solamente oral, sino esofágica. ¿Ya? Eso no tiene nada que ver uno con otro. El primero es porque se ha quedado en la boca, en la mucosa se ha quedado. En cambio, el otro, que en la dosis sistémica, más de 30 miligramos, se utiliza en otras enfermedades de dosis grande, es por inmunosupresión, es diferente. ¿Ya? Acá, en asma, simplemente enjuagarse la boca y cuidar de la salud oral. Bien, ¿alguna más? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Profe, Bien, disculpe, ¿alguien? yo tenía como se llama una abuelita y mi abuelita como se llama, en un momento dado le había dado como se llama ataque de asma. Y cuando la habíamos llevado como a la clínica, pues lo primero que le habían dicho es que como veían que estaba como que con un dolor en el pecho, o sea, que sentían que faltaba respiración, le mandaron directamente a nebulizar y le pusieron como dos, tres medicamentos para nebulizar. Y después cuando vieron que su saturación no empezó a mejorar, le empezaron a dar digamos, adrenalina. No sé si me podría explicar digamos, por qué hicieron eso. Ya, bien. Adrenalina no se usa a menos que se produzca un paro cardíaco actualmente, ¿ya? Bien, pero la pregunta va bien en el sentido de que cómo se trata el asma, la crisis aguda en el hospital. Eso es diferente. O sea, cómo se trata un estatus asmático. Un estatus asmático es que el paciente ha seguido muy obediente 3 días y sigue con boca de papo. Pues tiene que llevarse al hospital. Y todo lo que hemos dicho hasta ahora en la clase, el tratamiento es diferente. En asma aguda en hospital. Tratamiento de estatus asmático en hospital, lo decimos brevemente, es primero nebulizaciones. Ya no hay inhaladores, todo es nebulizaciones con un SABA, con salbutamol. Segundo, se da corticoides por vía parenteral, metilprednisolona por vía endovenosa. 2, 3 días, hasta 5 días después se reduce o se suspende, ¿ya? La mayor parte es 3 días más o menos, 2, 3 días. Corticoide por vía endovenosa, metilprednisolona. Después, el paciente que se logra, lo que se llama romper el broncoespasmo, los pacientes van a vía oral de corticoide, de hasta 10, 20 miligramos, unos 7, 8, 10 días y después se suspende todo y va a corticoide inhalatorio. ¿Ya? Entonces, ese es lo diferente. Es diferente en un paciente que ha ingresado a un hospital y ustedes han dicho varias veces repetido inhalatorio, corticoide microgotas, microgramos, es inhalatorio, no hay reacción de beta, etc. No, cuando está hospitalizado el paciente, ese estatus asmático es grave, entonces hay los SABAs por vía eh, nebulizaciones, se aplica endovenoso corticoides, eh, las dosis son altas porque no hay otra forma de controlar el broncoespasmo, después se da vía oral y aproximadamente 7 a 10 días se suspende todos los corticoides vía oral y sigue con su corticoide inhalatorio. ¿Ya? Bien. Antes usaba adrenalina, actualmente no se usa. Bien, ¿alguien? Bien, gracias, muchas gracias por
la atención. Hasta luego, estimados estudiantes. Gracias, profesor.